La Navidad llegó hasta uno de los bastiones del autodenominado Estado Islámico en Siria. A tan solo 2 kilómetros del distrito de Jobar, al oriente de Damasco, y donde el ejército sirio mantiene constantes enfrentamientos con los yihadistas, cientos de cristianos se unieron para celebrar. Por supuesto, con el miedo a ser blanco de la violencia, ellos pidieron por el fin de la guerra en la región con una Eucaristía. Los cristianos representan el 11% de la población total siria. La amenaza de los extremistas ha obligado a muchos a renunciar a sus creencias, a su religión e incluso a huir a otros países. Para conocer un poco cuál es la situación en uno de estos países de donde proviene una gran parte de los refugiados y en donde hay un clima de violencia, vamos a saludar en Siria a la Madre María de Nazaret, una religiosa sudamericana. Ella es argentina, es misionera en la ciudad de Alepo y se dedica a ayudar a quienes siguen en Siria enfrentando la violencia. Un buen día, hermana María de Nazaret. Gracias por estar con nosotros en esta Navidad aquí en NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia que nos escucha en las Américas y el Caribe. Gracias a usted. Quisiéramos conocer un poco sobre su labor, qué hace con las víctimas, cómo les tiende una mano en medio de tanta violencia y necesidad. De varias maneras. Hay muchas personas que han sufrido diversas consecuencias de la guerra. Algunas se las ayuda con el trabajo, otras proporcionándoles los elementos necesarios para el sustento básico, cotidiano, a los estudiantes, ayudándolos también a costear sus estudios. Y hay mucha gente que por tiempos ha venido a residir en las instalaciones de la iglesia porque han perdido sus casas o porque han estado amenazados con graves peligros en medio de zonas que padecían enfrentamientos. Por lo tanto, durante esos tiempos han permanecido en la catedral y cuando la situación vuelve a tranquilizarse medianamente, regresan a sus casas. Ahora, hermana, ¿con qué situación de víctimas de violencia se ha encontrado usted y qué tan difícil para las familias es vivir en Alepo sabiendo que escapar de allí es dejar prácticamente todo atrás? Las situaciones de violencia son continuas, hay enfrentamientos permanentemente, la guerra está en la puerta de nuestras casas, por lo tanto prácticamente no hay familia que no haya perdido seres queridos, ya sea porque les ha tocado combatir, ya sea porque han sido víctimas de francotiradores o de explosiones o de distintos ataques. Entonces el dolor y la violencia es una realidad cotidiana. Las muertes son también en números elevados y son a diario, por más que no aparezcan en las noticias. La gente sufre muchísimas cosas como consecuencia de la guerra. La muerte de los seres queridos de las realidades más dolorosas, pero también la separación, porque muchos buscan otros horizontes, tratan de ir a otros lugares donde puedan brindar un futuro a sus hijos o buscar un mejor pasar para su familia, intentando salvar sus vidas en primer lugar. No tomarían esa decisión si tuvieran posibilidad de vivir normalmente en su país, porque son personas que aman a su país. La posibilidad de irse es también muy difícil y significa costos si quieren hacerlo legalmente. Por eso es que muchas personas optan por la decisión de irse de un modo ilegal, también arriesgando su vida, haciendo travesías muy peligrosas en el mar, sin ningún tipo de seguridades. Personas que se acercan a pedir oraciones porque un miembro de su familia está concretando ese tipo de travesías para poder ponerse a salvo y desde allá tratar de ayudar y rescatar a sus familiares que todavía permanecen aquí. Por lo tanto, la realidad de la violencia, de la guerra, del dolor, es el pan cotidiano que la gente vive y toma aquí en Alepo, ¿no? Ahora, ¿cómo proteger a los más vulnerables, los niños en este caso, los bebés? Es tan terrible como usted ha descrito aquí bien la situación en NTN 24 que los padres piensan que cruzar las frías y riesgosas aguas es incluso más seguro que estar en su tierra.
muy difícil imaginarse lo duro que es vivir en medio de la guerra para una familia que tiene hijos pequeños y que vive atemorizada que en cualquier momento puede suceder lo peor con ellos. Hay momentos que se tornan realmente muy difíciles y por eso es que ellos llegan a tomar esa decisión de arriesgarse, porque lo ven de todos modos, si lo logran, como una alternativa de salvarlos y una alternativa de brindarles un futuro mejor, ¿no? Por eso es que a veces a nosotros nos parece incomprensible o pareciera como una locura la decisión que ellos toman, pero realmente también se ven como en una encrucijada, en una dificultad que es real y que es grave y que humanamente no se le ve alternativas, digamos, de solución, al menos a corto plazo. Por eso es que las personas, incluso con sus niños, deciden marcharse del país, aunque no sea del modo que les brinde una garantía y una seguridad absoluta, ¿no? ¿Quiénes atacan en Alepo? El gobierno sirio asegura que las ofensivas son llevadas a cabo por terroristas apoyados desde el extranjero y que luchan contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Y hay población que, en cambio, dice que los ataques son del régimen del Assad. La situación en Alepo es una situación de gran confusión porque los grupos rebeldes están en medio de la ciudad, ¿no? Y ellos cuando atacan no miran por la protección de los civiles. De hecho, las víctimas muchas veces son civiles de esos ataques, ¿no? De la realidad que nosotros podemos constatar aquí donde vivimos, sabemos que los ataques provienen de los grupos rebeldes y eso es también lo que la gente manifiesta. Vamos a agradecer, hemos tenido un contacto con la Madre María de Nazaret, una religiosa argentina, misionera en la ciudad siria de Alepo. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Un buen día para usted. Ok, gracias a usted. Que esté muy bien. Que Dios los bendiga.